Hola, ¿cómo están? Como siempre les quiero pasar un resumen de la clase que tuvimos el día jueves. La dio la hermana Elena, que estuvo muy productiva, muy edificante. Y como sabemos, Santiago habla fuerte y directo, así es que aprendimos mucho. La lección fue la número 20 del libro, Planificar con sabiduría, basada en los pasajes de Santiago 4, del 13 al 17, que dicen así. Ahora escuchen esto. Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad. Pasaremos allí un año. Haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Palabra de Dios, hermanas. Muchas veces nos hemos visto planificando, ¿verdad? Planificando, programamos y proyectamos algunas situaciones del futuro. Cómo queremos nuestra vida, eh, o del trabajo, estudios, la familia, inclusive la iglesia. Y de repente nos damos cuenta y nos podemos preguntar, ¿qué le parece esto a Dios? ¿Está involucrado Dios en mis planes? ¿Van a ser para darle gloria a Él o simplemente son metas caprichosas que quiero cumplir en mi vida? Pareciera que estamos como robotizados, de que la vida que proyectamos es como que Dios tiene que avalar todo lo que pedimos. Es como que nosotros programamos el futuro y pareciera ser que Dios lo único que tiene que decir es, hazlo hijito, hazlo hijita. Nomás no te preocupes, tú estás programando tu vida, hazlo sin problemas. Pero al ser enfrentado a estos pasajes que leímos de Santiago, nos damos cuenta que todos nosotros, sin excepción, como hijos de Dios, deberíamos de tener la actitud de tener una hoja en blanco, presentársela a Dios para que Él escriba y me muestre lo que Él quiere, no al contrario, no presentarle yo una hoja llena de solicitudes a Dios. Escribir en la hoja lo que yo quiera sin consultar a Dios, sino más bien exigiendo todo esto en ocasiones. De ahí vamos a leer el Salmo 10, perdón, del 3 al versículo 6, que dice así: Por cuanto se alaba el malo del deseo de su alma y bendice al codicioso, o quien Jehová aborrece. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en todos sus pensamientos. Sus caminos son viciosos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. Echa bocanadas en orden a todos sus enemigos. Dice en su corazón, no seré movido en ningún tiempo, ni jamás me alcanzará el infortunio. Vemos en este salmo la soberbia, hermanos. Que Dios nos cuide de caer en la soberbia. Santiago comienza diciendo, ustedes que dicen. Esto vemos que era algo que estas personas, que era un grupo de comerciantes a los que él estaba hablando, tenían de costumbre hablar soberbiamente como si Dios no estuviera presente. Daban por hecho el día presente y de mañana. La seguridad en sí mismos, estaban confiados en todo lo que ellos planificaban, en sus capacidades, en su tiempo, en su experiencia. Y esto es un peligro de exceso de confianza en sí mismo.
Leemos Lucas 12 del 13 al 21. Aquí vemos una historia que nos va a enseñar. Dice, uno de la multitud le dijo, Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Pero él le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre vosotros? Y les dijo, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. También les refirió una parábola diciendo, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho y pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Ya no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes. Y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y daré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma. ¿Y ahora para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. Esto mismo les estaba diciendo Santiago a los comerciantes. Si vemos en la parábola, todo era su propia pertenencia. No está Dios acá. Todo él hablaba de yo tengo, yo sé, y yo voy a asegurarme y voy a descansar y voy a hacer aquí, voy a hacer allá. ¿En qué momento mencionó a Dios? En ningún momento. ¿Cuántas veces hemos caído en esto? En que tenemos planificado nuestro futuro en nuestras vidas o ponemos muchas metas. Y estamos mencionando a Dios en cada una de estas. Se las hemos presentado en oración a ver si es su voluntad lo que nosotros perseguimos. Ahora, con esto, no quiere decir Santiago que es pecado planificar. No, no es pecado. Pero sí lo es cuando en nuestros planes no tenemos a Dios y nos volvemos necios. Su voluntad en todo hasta el mínimo detalle. Proverbios 27:1 nos recuerda, no te jactes del día de mañana, porque no sabes lo que el día traerá. Muy cierto. Miren lo que nos pasó. Estamos ahora con algo de que no sabemos todavía, los gobiernos no saben cómo terminar de reaccionar con el virus que está. Las personas todavía no aceptan, no saben cómo actuar, cómo reaccionar aún. Y fue todo así de un día para otro, hermanas. Así es la vida. Entonces, ¿qué nos enseña esto? La incertidumbre del futuro nos enseña a confiar y depender de Dios. La incertidumbre del futuro no es miedo, es algo que me debe llevar a la dependencia de Él. Que no sea mi facultad saber qué va a pasar mañana. No nos afanemos por qué va a pasar mañana. No nos angustiemos por qué va a pasar mañana, sino que el control está en manos de Dios. Que aunque no sepamos qué va a suceder mañana, sí sabemos algo, que podemos confiar en Él. Y me va a decir el día de mañana, estaré contigo. Yo te quiero dirigir. Yo te quiero mostrar mi voluntad en cada paso de tu vida. Eso es lo que Dios está diciéndonos todos los días. La incertidumbre para el no creyente es miedo. Para el creyente, la incertidumbre es la dependencia de Dios que cubre el pasado, presente y futuro. El creyente sirve a un Dios eterno que no es regido por los términos del tiempo, hermanas.
Ahora, Santiago pregunta, ¿qué es vuestra vida? Dentro de esta vida de los que hablaba Santiago era escoger la duración del tiempo, la actividad, la planificación, el lugar, escoger su propia meta. El punto es que esa vida es dentro de esta metáfora, es una neblina. Pero ¿qué sucede ante el más mínimo cambio de esto, hermanas? Se derrumba sus vidas. Cuando las personas creen en su autosuficiencia, cuando creen que tienen todo controlado sin Dios, ante el más mínimo cambio se derrumba todo, porque no hay un sustento en sus planes. Es una cosa superficial. Así de frágil es el ser humano. Así de vulnerables son los planes del hombre, porque la vida es corta. Es como neblina que se aparece por un poco tiempo y luego se desvanece, dice Santiago. Tenemos otro ejemplo, Salmos 90, del 9 al 10, nos dice la palabra de Dios, porque por tu furor han declinado de todos nuestros días. Acabamos nuestros años como un suspiro. Los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor, a 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. Cuando menos te das cuenta, hermana, han pasado los años y dices, ¿cómo ha pasado de rápido? Muchas conversaciones que yo tengo, lo he dicho yo o lo he dicho amigas o familiares, ¿cómo han pasado de rápido estos años? Pero en vez de preguntarnos o decir esa frase, deberíamos, ¿en qué invertí mi vida? ¿En qué la invertiste? ¿Por qué no utilizar bien el tiempo que tenemos? No sabemos cuánto es, pero saber utilizarlo y aprovecharlo. Leemos esto en Salmos 39, del 4 al 7. Nos dice también, hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es apenas un soplo todo ser humano que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Santiago nos acaba de decir esto, y esto en Salmos lo habían dicho años antes. Regresamos a Santiago en el versículo 15. Les dice, cambien la expresión pasada por la siguiente, si el Señor quiere. El punto es que no era pecado planificar, negociar, ganar dinero. El punto era que habían dejado a Dios a un lado. Era como decirle a Dios, somos lo suficientemente sabios nosotros para hacer esto, en lugar de decir, si el Señor quiere. Pero esta frase, hermanas, se ha vuelto mecánica, sin entender realmente a qué se refiere, usándola como si fuera una frase mágica. Esto no implica que el creyente se quede de brazos cruzados esperando, sino una actitud activa, sometida a su voluntad. No somos autónomos cuando recibimos el Evangelio. Recibimos a un dueño soberano que va a controlar nuestras vidas. No es que debemos hacer lo que nos dé la gana, sino lo que el Señor quiera. De ahí esa frase, lo importante a decirla. ¿Qué tan real es esta frase en tu vida? ¿Te dejas controlar por Dios? ¿Es realmente tu vida controlada por Él? ¿Tus decisiones? ¿Tus proyecciones? ¿Tu programa de vida?
Porque si no es así, ¿para qué dices si el Señor quiere? Tengamos cuidado con las frases que decimos. Muchas de estas ya se han vuelto mecánicas, como el decir en el nombre de Jesús. Como si esta frase asegura que se va a cumplir lo que digo. No, esto significa que Él te va a dar lo que Él determine conforme a su perfecta voluntad. Entonces, es como si te pregunto, si el Señor quiere, hermana, quiere que crezcas, tú me dices, sí, hermana, yo quiero crecer, si el Señor quiere. Pero, si el Señor quiere, pero ¿y tú qué estás haciendo? ¿Estás estudiando? ¿Estás orando? ¿Estás aumentando esa presencia de Dios en tu vida? Leamos Hechos 18 del 19 al 21. Al llegar a Efeso, Pablo se separó de sus acompañantes y entró en la sinagoga, donde se puso a discutir con los judíos. Estos le pidieron que se quedara más tiempo con ellos. Él no accedió, pero al despedirse les prometió, ya volveré si Dios quiere. Y zarpó de Efeso. En Romanos 1 del 9 al 10 también vemos, pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes, siempre en mis oraciones implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes. Primero de Corintios 4:19 dice, pero iré a verlos pronto, si el Señor quiere. Vemos en Pablo un estilo de vida, a una actitud al sometimiento al querer, a la voluntad de Dios. Hechos 17:28 nos dice, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Entonces, en Él vivimos es en hacer su voluntad. Nos movemos, ponemos nuestra parte que corresponde y existimos, reflejamos lo que Dios quiere de su voluntad. Pero en el versículo 16, Santiago hace ver a estas personas su soberbia, como si ellos fueran los que controlan todo y no Dios. Recordemos que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Ellos dejaron fuera a Dios. Reconozcamos la sabiduría de Dios en nuestros planes. La voluntad de Dios está en su palabra. Cuando pongas por obra lo que está escrito en su palabra, Él te mostrará lo que no está escrito. Lo que está escrito muchas veces lo ignoramos, no lo cumplimos. Pablo y Pedro expresaron cuál era la voluntad de Dios, que es vuestra santificación. Es ser siempre agradecidos, es ser llenos del Espíritu Santo. Y el problema es que eso tampoco lo hacemos. Y vemos a muchos jóvenes en estos tiempos también que están viviendo una vida sin saber qué hacer de sus vidas. Todo por no poner sus planes en manos de Dios, que Él conoce mejor que nosotros mismos nuestro camino, lo que es mejor para nosotros. Salmos 40, versículo 8 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. Que podamos llegar a decir esto, hermanas, todos los días. Así como cuando nos levantamos y decimos gracias Dios por un día más. También que nuestra oración sea decirle con todo ese amor, con todo ese gusto, con todo ese anhelo, hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Y que tu ley está en medio de mi corazón. Vemos la clave de David para que le agrade hacer la voluntad de Dios, y es que en su corazón tiene su palabra, la tiene viva dentro de sí.
Con esto que nos muestra Santiago, podemos aplicar entonces Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Así debemos de dirigir todo proyecto en nuestras vidas, dejando que Dios tome control y enderezca nuestro camino. Muchas veces sabemos que el camino que estamos tomando no es correcto. El Espíritu Santo nos hace saber que no está bien y aún así caemos en nuestra propia soberbia y hacemos lo que nosotros queremos y nos va mal. Pero qué misericordia y amor de nuestro Señor que endereza nuestro camino y nos brinda otra salida, otra oportunidad. Si nos humillamos y aceptamos nuestros errores delante de Él y nos sometemos a Él, a su gracia, a su amor. Entonces, así debemos de dirigir todo proyecto, hermanas, en nuestras vidas. Recordemos, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Lo último que quiero es una reflexión en lo que estamos viviendo hoy día. Teníamos muchos planes y de repente todo se paró con esta pandemia. Como un ejemplo de que aunque teníamos la vida planificada, muchos de nuestros niños se supone habrían estado ya entrando a sus escuelas en esta semana o estarán por entrar a escuelas en las próximas semanas. Las vacaciones que siempre toman familias antes de entrar a clases con sus hijos. Teníamos la vida planificada para dónde íbamos, qué hacíamos, inclusive hasta del trabajo, nuestros pagos, nuestras deudas, cómo íbamos a salir de ellas. ¿Y qué pasó ahora? Se paró todo. Todo cambió de la noche a la mañana y estamos esperando en la voluntad de Dios de que podamos seguir adelante con o sin pandemia. Tenemos que aprender a someternos a Él sin importar las dificultades. No, hermanas, enfocándonos en nuestro alrededor, en todo lo que está pasando en nuestras vidas, problemas, enfermedades. Enfoquémonos solamente en qué, en Él, en fe con Él. Nuestra meta es seguir de su mano, su voluntad y su tiempo, que solo Él conoce. Espero que esta reflexión y esta clase les haya servido de edificación, hermanas. Como saben, me gusta siempre compartir el mensaje, lo que Dios habla a nuestro corazón. Si quieren compartir el video, compártanlos, hermanas, y nos vemos entonces en la próxima clase. No se pierdan las clases, Dios está hablando. Nos ha hablado muy fuerte con Santiago, pero es algo que tenemos que reaccionar, que meditar y que actuar, no dejarnos solo en que, uy, sí es cierto, uy, sí, esa palabra es buena y hasta ahí. No, hermanas, es hacer el cambio aquí, interiormente en nuestro corazón, en nuestra mente, para que se pueda reflejar en nuestra vida y seamos de bendición para más personas. Entonces, las espero la próxima semana con la siguiente clase. Dios les bendiga y mi oración es que Dios las acompañe siempre. Recuerden, siempre con fe, con paz y con amor. Chao.